Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos capítulo 8. Continuamos, ¿cierto?, en el capítulo 8 del verso 26 hasta el 40. Y leemos juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos a nuestro Dios. Señor, agradecemos este tiempo junto a tu palabra, este instante maravilloso que tú nos permites compartir como pueblo. El privilegio grande de oír tu voz, Señor. Las maravillas de tu revelación. Prepara nuestros corazones para recibir, Señor, la palabra que tú hoy tienes preparada para nuestras vidas. Señor, nuestras batallas son muchas, nuestro cansancio también, quizás nuestra imperfección como expositor, nuestras debilidades son tantas, pero creemos, Dios, de que tu amor es más grande que todo esto, Señor, y que tu Espíritu Santo tiene más poder, mi Dios, que nuestra mente a veces un poco lenta para entender. Mi Dios, tú tienes el poder de implantar vida en nuestros corazones y ayudarnos a comprender la gloriosa revelación que tú nos has dado. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para recibir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Lo que hemos visto, queridos hermanos, a este momento es de que el ministerio de Felipe es un ministerio evidentemente próspero. El Señor le ha respaldado en su predicación y él ha sido llevado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a una tierra que no tenía ninguna posibilidad desde el punto de vista humano de ser alcanzado por la gracia del Señor. Era un pueblo descartado para los judíos como merecedores de salvación, pero el Señor, hermanos, está usando a este hombre a través de la predicación del Evangelio, respaldándolo a través de milagros, de señales, de prodigios, a tal punto, hermanos, de que multitudes de samaritanos están siendo salvados y siendo traídas sus vidas a la verdad, a la luz del Evangelio. Cuando continuamos con el capítulo 8, hermanos, vemos de que seguimos viendo a este hombre presente aquí, a este diácono Felipe, un servidor de mesas, que producto de la persecución, por causa de la muerte de otro diácono, Esteban, fue impulsado a salir, fue obligado a salir de Jerusalén. De una manera, hermanos, maravillosa. El Señor está haciendo que su plan se cumpla. Y los resultados son realmente gloriosos. Pero ahora continuando, hermanos, en el capítulo 8, vemos cómo el Señor es quien mantiene el total protagonismo de esta historia. Uno pudiese decir, los protagonistas de esta historia son los samaritanos, es Simón el mago, es Pedro, es Juan, es Felipe, pero realmente el protagonista de toda esta historia es el Señor. Lo que vemos aquí, hermanos, es la soberanía de Dios en acción. Cómo se ve la soberanía de Dios en el desarrollo de su plan redentor.
Y aquí nosotros encontramos de que en este instante del desarrollo de la historia de la iglesia, el Dios soberano, el Dios glorioso, el Señor de la iglesia, hará coincidir en un punto de un camino desértico a un evangelista con un hombre que sin saberlo buscaba el evangelio. Dos vidas se van a cruzar, producto de que hay alguien, hermanos, que antes que el etíope empezase a buscar, ya le estaba buscando. Porque, hermanos, no es que tú busques a Dios, es Dios quien te busca a ti. No es que el etíope buscara a Dios, Dios estaba buscando al etíope. Y Él tiene sus escogidos y tiene sus métodos para cumplir su voluntad perfecta. Y Él va a usar aquí a su siervo según los planes eternos que Él tiene, trazados desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Sin duda, hermanos, el gran protagonista del libro de los Hechos es Dios. Es su soberanía la que guía a la iglesia. Y la estrategia del crecimiento de la iglesia, hermanos, es un plan, no diseñado por hombres, sino que es un plan eterno. Hermanos. Y de esto tenemos que tener cuidado porque quizás muchos nos acercamos al libro de Hechos como buscando un manual con el ABC o los 5 pasos para conseguir que una iglesia crezca. Pero, hermanos, no, el libro de Hechos no está basado sobre estrategias de hombre, sobre planificación humana. Lo que nosotros vemos aquí de que si un plan se desarrolla, no es la agenda de los apóstoles, no es la agenda de un evangelista, sino que es el plan eterno de Dios. Sin duda, hermanos, si queremos tener un ministerio exitoso, una vida cristiana fructífera, lo que tenemos es a nuestra disposición la confianza en que Dios ya tiene un plan trazado y que ese plan se ha de concretar. Y nosotros pudiésemos preguntarnos, a la luz de esta sociedad que tiene en su mente siempre la búsqueda del éxito, de algo que trascienda, ¿cuándo una iglesia, cuándo un ministerio, cuándo una vida cristiana es exitosa? Pudiésemos preguntarnos. ¿Cuándo una vida realmente tiene trascendencia? ¿Cuándo pudiese decir, estoy cumpliendo mis metas? Aquí tenemos a muchos jovencitos que en un par de semanas más estarán dando su prueba de transición universitaria y dirán, aquí yo echaré a andar todo lo que aprendí para poder conseguir mis metas. Está bien, puedes conseguir tus metas, pero ¿eso significa de que tienes éxito? Puedes estar estudiando en la universidad y ser un tremendo estudiante, tener muy buenas calificaciones. O quizás tú puedes mirar hacia atrás y ver que ya tienes una familia formada, que tienes nietos que te reverencian, de que tienes una casa linda, de que partiste con un cajón de tomates y 2 platos y ahora tienes una casa que acoge a muchas personas y eres gozoso, miras hacia atrás y dices, sin duda Dios me ha permitido alcanzar éxito. ¿Ese es el éxito? Alguien pudiese decir, un predicador es exitoso cuando tiene una multitud de seguidores que siguen sus predicaciones, que están domingo a domingo esperando la transmisión de sus servicios y que se unen y que le ponen like y le comentan y que comparten luego el servicio. ¿Eso es la forma de medir el éxito? ¿Cuándo tú sabes de que estás siendo exitoso en tu vida y en tu servicio al Señor? Cuando ves resultados medibles, cuantificables, como lo haría una empresa, o cuando, a pesar de lo ilógico, de lo inesperado, de lo incierto, eres obediente y eres fiel. Bendito sea el Señor. Siempre lo hemos dicho, hermano, y no es un consuelo para nosotros que no nos escucha casi nadie y que no nos sigue casi nadie, y que inclusive hasta los que estén aquí cuesta que sigan el sermón. Hermano, no es un consuelo para justificar esas cosas. Pero, hermanos, el verdadero predicador es un predicador respaldado por Dios, no cuando hay mucha gente siguiéndolo, sino cuando es fiel a lo que el Señor ha dejado en su palabra. Ese es el éxito del predicador. Así que, por lo tanto, hermanos, nosotros aquí estamos encontrando un texto que nos demuestra que un hombre está dispuesto a ir a un camino desierto cuando el Señor se lo ordena. Y cuando el Señor se lo ordena sin darle explicaciones del por qué él tendrá que salir de donde está, allí él será testigo de las maravillas del Señor. Así fue en el pasado con Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué más? Nada más. Y acá vemos, hermanos, cómo el Señor viene donde está Felipe, en medio de un avivamiento, con un ministerio próspero, con mucha gente siendo salvada, con una iglesia, hermanos, que está creciendo, con multitudes de personas que le necesitan,
pero viene el Señor y le dice, ahora deja todo lo que estás haciendo y vete a un lugar allá al sur y a un camino desértico. Hermanos, un hombre que se atreve a creerle a Dios será testigo de las maravillas de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Un ministerio guiado por Dios tiene que estar dispuesto a aceptar un llamado ilógico. En Samaria, hermanos, estaba ocurriendo un formidable avivamiento. Eso es lo que encontramos a través de todo el capítulo 8. Y nos encontramos que al final del texto que vimos la semana pasada, vemos de que cuando se vuelve Pedro y Juan hacia Jerusalén, ellos van pasando por cada aldea, por cada lugar, ¿cierto?, que hay en el camino predicando el Evangelio. Y entre los samaritanos hay, hermanos, un verdadero aluvión de salvación, por decirlo de una manera. Y eso, hermanos, comenzó a través de un hombre que Dios, ¿cierto?, había llamado a servir a las mesas, Felipe. Felipe, sin duda, era el precursor humano de todo lo que estaba ocurriendo en Samaria. Si nosotros usamos la lógica, Felipe debiese haberse sentado allí para siempre y continuar predicando y administrando la iglesia. Pero contra cualquier estrategia de crecimiento que nosotros viésemos como lógica, el Señor irrumpe con su soberanía y a través de un ángel, fíjese usted, a través de un ángel, o sea, Dios manifestándose de una manera soberana, sobrenatural si quiere, da instrucciones a su siervo para que él, como dice al principio del verso que hemos leído, se levante. Dice, la orden es clara, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Uno se pudiese haber argumentado un poco si el Señor le hubiese dado espacio a Felipe de poder, ¿cierto?, conversar la decisión. Dije, pero Señor, aquí tenemos un avivamiento, hay mucha gente que se está convirtiendo, hay gente que necesita aprender los fundamentos de la fe, hay que instaurar un programa de discipulado, hay que poner quizá un seminario aquí para que se levanten nuevos siervos. No hemos alcanzado a ordenar ningún pastor todavía, ningún anciano. Pero viene el Señor y le dice, toma tus cositas y camina 130 kilómetros hacia el sur y ve un camino que está desde Jerusalén a Gaza y que no hay una ciudad allí, de que no hay una gran población, sino que es un camino desértico. Debemos agregar, hermanos, que cuando dice que es un camino desierto, efectivamente es un lugar desértico. Geográficamente ese lugar carece de toda naturaleza y además allí, hermanos, existe una ruina de una antigua ciudad llamada Gaza, que era una ciudad, hermanos, de los filisteos y que en el año 57 antes de Cristo el general Pompeyo, un general romano, la sitió y la destruyó y dejó las ruinas de Gaza allí como evidencia del poder del Imperio Romano sobre sus tierras que ellos dominaban. Así que por lo tanto toda la gente que caminaba por allí decían, vamos a pasar por el desierto de Gaza, haciendo alusión primero al desierto y a las ruinas de la ciudad. O sea, no había nadie cerca del lugar a donde Dios estaba enviando a Felipe. Este camino sí, eventualmente era usado por las caravanas que transitaban desde Egipto hacia Damasco. Era un camino de tránsito para cuando algún comerciante o algún emisario real quisiese llegar desde las dos ciudades más importantes, porque Jerusalén no era una ciudad importante en ese tiempo, como estaban, hermanos, las ciudades en Egipto, Alejandría, por ejemplo, y la ciudad de Damasco, que realmente era una ciudad muy trascendente en ese tiempo, en ese contexto cultural, contexto social y económico, pasaban por ese lugar, pero eso era algo muy, pero muy eventual. Así que, sin duda, si Felipe sabía dónde Dios le estaba mandando, tenía alguna noción, sabía de que lo único que iba a encontrar allí era polvo, calor, rocas. Ni coyotes iba a haber en el camino. Ahora, hermanos, si usted considera la instrucción que se le está dando a Felipe, no hay ninguna razón para ir allá, no hay una explicación. Era una orden bastante extraña. Además, extraña porque si había trabajo, ya había trabajo en Samaria, había una iglesia que organizar, una congregación que discipular, un grupo de hombres que no habían sido parte del pueblo del Señor por años, que habían sido discriminados, que integrar al pueblo del Señor. Y sin duda, si uno analiza esas cosas, sin duda eso es voluntad de Dios, son cosas buenas que debiesen hacerse. Pero muchas veces, cuando Dios nos llama a servirle, tiene la particularidad de que cuando Dios nos llama, ese llamado tiene la dirección completamente contraria a la que nosotros estamos llevando.
A veces pensamos, hermanos, que nosotros podemos traer nuestros planes delante de Dios, planes buenos, de cristianos, de hombres salvados, y decir, Señor, mira mis planes, son sinceros, son santos, valídalos. Solo falta tu firma en mi plan. Y respáldame. Y el Señor dice, muy bien, pero mi plan es otro. Deja Samaria y vete a un desierto. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a aceptar ese desafío? Cuando uno considera su propia historia, yo hace 17 años atrás, si usted me preguntaba, ¿dónde me proyectaba yo sirviendo al Señor? Yo me veía siendo un comprometido profesor de escuela dominical y un más comprometido guitarrista en la iglesia. Siempre lo conversábamos con mi esposa y veíamos a mi familia y con los más cercanos de que sin duda el Señor me había quizás provisto de algunos recursos como para poder desempeñar ambas labores. Y si usted me preguntaba si era feliz así, era maravillosamente feliz así. Nada me deleitaba más que enchufar mi guitarra y empezar a adorar al Señor acá en el culto. Y en esos tiempos, dada la escasez, me invitaban a todas partes a tocar. No habían tantos guitarristas en esos años. Estuve en la Casa del Deporte, estuve en la Plaza de Armas, estuve ahí en el Paseo de las Palmeras, adorando al Señor junto a diferentes ministerios. Y yo me proyectaba allí. No tenía mucha plata, pero cuando podía, me equipaba con mejores cosas para seguir sirviendo al Señor. Si usted me preguntaba y decía, Señor, estos son mis planes, voy a adorar tu nombre en diferentes lugares donde me inviten, voy a enseñar tu palabra a los jóvenes de la iglesia, a los niños de la iglesia, voy a grabar cassettes, ¿cierto?, para que ellos aprendan canciones, en fin. Cassette, hay gente aquí que no tiene idea de lo que es un cassette, ¿cierto? Pero voy a hacer esas cosas, me siento bien, me gusta, me deleito. Y el Señor me dijo, no, bien, Pedro, me gustan tus planes. Sí, sin duda, algo te manejas con la guitarra, te quedan buenos los dibujos, eres entretenido para los chiquillos de la iglesia, pero mis planes son otros. Y sin duda, hermanos, el camino fue medio desértico. Muchos ven el pastorado como una cosa glamorosa, pero no es así. Sin duda, a veces es un llamado ilógico, como le ocurre a Felipe. Y ahí, hermanos, el Señor nos manda a obedecer. ¿Y qué es lo que vemos nosotros como respuesta en Felipe? Verso 27, al principio del verso 27, vea usted, no le dieron razones y este hombre no pidió explicaciones, sino que simplemente dice el verso 27 de una manera muy escueta, entonces él se levantó y se fue. Se levantó y fue. Notemos cómo Felipe es continuamente dirigido por Dios y cómo no hay resistencia de parte de Felipe, ni cuestionamiento, ni incredulidad. Él pudo haber objetado irse porque estaba en medio de un avivamiento en Samaria y sin duda él era el protagonista humano de aquello. Sin embargo, Dios lo saca de ahí para que le dedicara tiempo especial, no a una multitud, sino que a un solo hombre. A un solo hombre que ni siquiera era ni judío, ni samaritano por último, sino que un etíope, un africano, una persona gentil. Gentil. Es un llamado ilógico desde la perspectiva del hombre, pero para alguien que ha entendido que la obediencia del hombre es la matriz, la raíz de la relación del hombre con Dios. Amén. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? Obedeciéndole. Todo parte de allí. Amén. ¿Cómo partió todo al principio? A través de la desobediencia. El pecado entró por la desobediencia. ¿Y cómo volvemos a la vida? Por la obediencia de un hombre, Jesucristo. Amén. En la desobediencia de Adán todos somos hechos pecadores, por la obediencia de Cristo todos somos justificados, los escogidos del Señor. Y si tú quieres relacionarte con Dios, debes saber de que la forma de relacionarte con Dios parte siendo obediente. Amén. No somos llamados a tener conversaciones con Dios como diciendo, Señor, pero ¿y por qué? ¿Y para qué? Y bueno, y dame una razón y justifícame tus decisiones. No, todo parte desde la obediencia. Y sin duda, lo que Dios estaba demandando era algo ilógico, pero sabe, hermanos, de que este hombre es descrito como un hombre lleno del Espíritu, ¿cierto? Lleno de sabiduría. ¿Y dónde se ve esa sabiduría y esa llenura del Espíritu? En su disposición a ser obediente. Aunque no entendía nada. Y sin duda él caminó esos 130 kilómetros, tienen que haber tomado muchos días en llegar a ese punto, y seguía caminando por el desierto, y lo único que veía era polvo, piedras, arena,
Y tiene que haberse estado preguntando todo el camino, obediente y todo, pero tiene que haber tenido sus pensamientos. Bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Cierto? ¿Qué hago aquí? ¿Cuántos pensamientos se pasan a veces por nosotros? Pero, oye, si te estás desperdiciando, ¿cierto? Te estás desperdiciando. Soy un tremendo talento. Soy un tremendo músico y me mandan a barrer, me estoy desperdiciando. Dios tenga misericordia, ¿cierto?, de nosotros. Y sin duda un tremendo evangelista va caminando por un desierto sin ver nada. Por lo menos una iguana que se lo hubiese cruzado para poder tener una pequeña conversación, pero nada. Y allí tenemos a este hombre respondiendo a un llamado ilógico. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Este pensamiento ya estaba aquí en Felipe, porque sin duda el mayor tesoro del creyente es Cristo. Amén. Y la fidelidad a Él será siempre la prioridad. Y la obediencia será siempre la respuesta lógica aún a un llamamiento ilógico. Bendito sea el Señor. Un llamamiento ilógico para concurrir a un encuentro inesperado. Entramos al verso 27, continuamos por el verso 27 y encontramos de que vemos a este hombre dando fe a lo que un día se dijo acerca de él en el capítulo 6. Fue uno de aquellos que era lleno del Espíritu Santo, llena de sabiduría y, como lo dijimos, ese carácter, porque al final, hermano, ¿qué es lo que pesa en tu servicio al Señor? Algunos dicen mi doctorado, mi magíster, mi licenciatura en teología. Lo que pesa, hermanos, realmente para el servicio al Señor, más que tus títulos y mis títulos, es un carácter moldeado por el Espíritu Santo. De todos los requisitos que el Señor le demanda a los diáconos, todos se fundamentan en el carácter. Y aparte de eso, Dios les dota con la capacidad de predicar el Evangelio tan maravillosamente como lo hizo Felipe, como lo hizo Esteban, y como lo vemos que lo hacen inclusive hermanos aquí en medio nuestro. Llamados a servir, pero aún así Dios les dota después. Pero todo eso, hermanos, fundamentado sobre un carácter. Amén. Al pastor se le demanda que aparte sepa enseñar, es como la única habilidad, pero no se le pide que sepa electricidad, ni que sepa ingeniería, ni sepa construcción. Pero si usted habla del carácter de Felipe, ¿dónde se pone en evidencia el carácter de Felipe? ¿Dónde él está demostrando que él es un hombre lleno del Espíritu Santo en esta capacidad que él tiene de obedecer? Y una vez en este camino desértico, su ruta se cruza con la ruta de otro hombre. En ese polvoriento camino que casi nunca era transitado, él ve un carruaje con un nombre muy particular, porque es un hombre de una raza especial, es un hombre que sin duda era de raza negra, y que va viajando desde Jerusalén a Gaza, va en un carruaje especial, un carruaje como de alguien de importancia política. Pareciera, hermanos, que Felipe no tuvo problemas para identificar eso, de lo particular de ese que venía acercándose. Pero ¿sabe usted que todavía él no entiende lo que está pasando? O sea, él dice, por fin veo a alguien en este camino, pero él no sabía de que esa era su meta. Allí Dios le estaba enviando. Justamente ese carruaje era la respuesta a sus preguntas, pero él no lo sabía. Y lo otro, posiblemente si era alguien tan importante como el hombre que se dice acá, sin duda él no iba solo, iba con una caravana. Porque él era el tesorero de una reina muy, pero muy importante. Y por lo tanto tiene que haber andado por lo menos con unos cuantos guardaespaldas y con un montón de comodidades propias de un agente de Estado muy, muy trascendente. Lucas da el detalle, y esto es hermoso porque Lucas sin duda recabó información muy detallada de este encuentro, porque sin duda es algo muy trascendente. Porque, hermanos, nosotros terminamos acá viendo al etíope siguiendo su camino gozoso, pero los resultados de ese encuentro, hermanos, han trascendido a través de la historia, y eso lo vamos a ver al final. ¿Cuál fue el resultado de este encuentro inesperado? Lucas da el detalle de que el ocupante del carro dice primero que es un eunuco, el que está administrando los tesoros de la reina Candace de los etíopes. Ahora, hermanos, aquí hay muchos antecedentes que tienen que ver con la cultura y con la historia que son importantes que consideremos. Lo primero, hermanos, es de que esto de ser eunucos tenía dos grandes
como le dijera, afirmaciones o significados en sí, muy potenciales o reales el uno y el otro. El primero de que era un hombre que estaba bien al cuidado del harem del rey. Generalmente los que estaban al cuidado de las mujeres del rey tenían que ser hombres impedidos de su virilidad para que pudiesen ser dignos de confianza. Pero también acá se nos dice de que este hombre era prácticamente como el ministro de Hacienda del reino, el que estaba sobre los tesoros de la reina. Y por lo tanto él tenía una tremenda importancia política. Era una persona que tenía recursos económicos a su disposición. Y era alguien de extrema confianza de una reina en particular. Ahora cuando nosotros leemos Candace, acá no es el nombre de la reina. Nosotros pensamos de que, ella, o algunos se ponen más anglosajones y dicen, la reina Candance, ¿cierto? No, ella, ese nombre en sí es un título. Es un título como cuando alguien habla del faraón, cuando alguien habla del César. Candace era un título monárquico que se le daba a la reina madre que asumía y gobernaba el lugar del hijo o del rey. Sin duda, este hombre, si trabajaba para ella, era una persona importante. Si usted se recuerda, Etiopía ya aparece en la Biblia hace muchos siglos atrás, cuando una reina impresionada por la sabiduría de Salomón quiere ir a conocerlo, la reina de Saba. Saba también era el nombre que se le daba a Etiopía. Y nosotros quizás tenemos la imagen hoy del país como un país pobre, que está en constante guerra civil, en hambre, pero en esos siglos era uno de los reinos más prósperos que había en África, junto con Egipto. Sin duda, todo lo que salía de allí era algo trascendente, importante. Era como decirnos visita, no sé, la reina de Inglaterra. Una cosa así. Entonces, hermanos, acá tenemos a este hombre que va de vuelta desde Jerusalén hasta su tierra natal, Etiopía. ¿Esto qué significa? De que este hombre ya recorrió 1.300 kilómetros para llegar a Jerusalén. Y ahora va de vuelta, o sea, 2.600 kilómetros de viaje en esos tiempos, en un carruaje, por un desierto. Y uno se preguntará, ¿pero y para qué? El texto dice de que este hombre vino hacia Jerusalén, ¿a qué? A adorar. Ahora uno dice, ¿pero cómo un alto dignatario de un reino extranjero importante le interesa venir a Jerusalén a adorar? ¿Por qué hay prosélitos en un lugar tan distante como Etiopía? Y aquí nosotros vemos, hermanos, cómo los planes de Dios se comienzan a fraguar desde mucho antes de que nosotros nazcamos. Porque sin duda, si este hombre ha tenido conocimiento de la religión judía, si este hombre ha sabido de que existe un solo Dios en medio de una cultura tremendamente politeísta, como es la cultura, hermanos, africana, tiene muchos dioses, pero este hombre ha conocido de que existe un solo Dios. ¿De dónde surgió ese conocimiento en este hombre? Sin duda de aquel encuentro que ocurrió casi 800 años antes, cuando esta reina de Saba estuvo allí en Jerusalén aprendiendo de Salomón. Esta mujer volvió sin duda y en su retorno instruyó. Se dice también de que Salomón envió luego levitas y sacerdotes a esa tierra de Etiopía para que profundizara la nación en la fe del Dios de Israel. Y aquí tenemos, hermanos, las consecuencias de ese encuentro de hace 800 años atrás. Un etíope prosélito. Y además un hombre muy importante. 2.600 kilómetros para ir a adorar. Sin duda, la verdad del Dios verdadero trascendió mucho en su corazón. Ahora, los detalles del templo, acerca de las reglas del templo, quién podía entrar a adorar en el templo, eran muy, pero muy especiales. Si este hombre quiso ir a adorar a Jerusalén, tiene que haber vuelto, pero muy decepcionado. ¿Por qué? Porque primero era un extranjero. A lo mucho hubiese tenido autorización para entrar hasta el patio de los gentiles, pero nunca hasta el lugar santo, ni el lugar santísimo, ni haber visto los sacrificios allí en primera persona. Por su condición de extranjero. Pero si a eso le agregamos su condición de eunuco, hemos de saber que en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. O sea, ¿qué significa esto? De que él, dada su condición, dada de extranjero primero, y luego por su condición física, como persona de alta dignidad al interior del reino de Etiopía, estaba absolutamente impedido de tener cualquier acercamiento a la casa de oración que estaba en Jerusalén. Si se viajó 1.300 kilómetros para eso, imagínese usted.
De repente la gente viene al templo, dice, estuvo fome, cantaron canciones que no me gustan, se van decepcionados. Imagínense cómo este hombre tiene que haber vuelto hacia su tierra. Pero dado que tenía recursos, para no irse con las manos tan vacías, bueno, él va leyendo un rollo del libro de Isaías. Si uno, hermanos, dice, va leyendo un libro, seguramente lo descargó de alguna aplicación. No, hermanos, conseguir un rollo de un profeta entero en esos tiempos era un tremendo desafío económico. Habían rollos a la venta en el templo, pero eran muy caros, inalcanzables para el común de los judíos, más aún para cualquier gentil, pero este hombre lo pudo comprar. Y no se va con las manos vacías, y va leyendo allí, hermanos, ese texto. Y en ese momento, hermanos, entramos a lo que nosotros vamos viendo, el desarrollo de este texto. Y es maravilloso como Lucas lo plantea, porque ¿dónde partió todo? Con una orden que vino de Dios a través de un ángel. Anda al desierto. Llegó al desierto, Felipe, y allí está en el desierto. Y ve algo que le llama la atención, una comitiva de gente extranjera que viene pasando, gente muy importante. Sin duda Lucas pensó, bueno, lo que tengo que hacer es correrme del camino para que no me atropellen. Pero vea usted lo que sale en el texto. Verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Verso 29, ¿qué dice el verso 29? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este es un ministerio realmente guiado por Dios. Anda al desierto. Y una vez en el desierto, el Señor estuvo en silencio hasta que llegó el momento clave y le dice el Señor por su Espíritu, ahora acércate a ese carro. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿estás confiando en Dios? Es difícil confiar en Dios, sobre todo cuando a veces guarda silencio, pero llegará el momento en que Él pondrá claridad. Y cuando ponga la claridad, ¿qué hemos de hacer? Obedecer. ¿Y qué hace Felipe? Y acudiendo Felipe, y vea usted, se empieza a acercar al carro. El Espíritu le dijo, anda. Y cuando se va acercando, va escuchando de que este hombre va leyendo el libro que lleva en sus manos, y él distingue lo que él está leyendo. ¿Y qué está leyendo? Isaías 53. Hermano, los judíos hasta hoy reniegan de este capítulo. Si a alguien, por ejemplo, a un judío ortodoxo, se le habla de Isaías 53 y le pregunta qué es lo que significa, lo más probable, hermanos, dado que ellos no tienen mucho filtro en sus actitudes, lo va a golpear. Lo van a tratar de loco. Se va a sentir ofendido si usted le lee Isaías 53 a un judío. Y por eso, hermanos, cuando lo escucha Felipe leyendo este texto, le pregunte, bueno, ¿y entiendes lo que lees? Si ni los judíos han entendido, ¿tú lo entiendes siendo un gentil? ¿Siendo un extranjero? Bendito sea el Señor. Pero vea usted, era todo esto tan improbable. ¿Quién hubiese apostado a que estas cosas iban a ocurrir? ¿Quién, hermanos, con toda la capacidad del mundo hubiese podido coordinar este encuentro y lograr, hermanos, de que justo este hombre haya tenido que pasar quizás por tantas circunstancias que tuvo que comprarse el libro de Isaías, y al ir leyendo, hermanos, sin duda a través de todo el camino, justo va leyendo esa parte en el momento en que el Señor le dice por el Espíritu Santo a Felipe, acércate a ese carro, y Felipe se empieza a acercar, y al irse acercando empieza a escuchar, y al escuchar se encuentra que lo que está leyendo ese hombre, lo que está frente a sus ojos, es justamente toda la razón de la vida, de la salvación, de la eternidad. La forma en que el Señor salva, la forma en que el Señor paga por los pecados de los hombres. Hermanos, la forma en que el Señor termina con las barreras de raza, de idioma, de distancia. La razón de todo lo que está en las Escrituras. Jesucristo, el Cordero inmolado. Y allí está este hombre, frente a la palabra, frente a las Escrituras. Y cuando le pregunta qué es lo que está leyendo, el pasaje que leía dice acá Lucas de una manera muy puntual, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Hermanos, está leyendo acerca de alguien que ha sido rechazado por parte del pueblo de Dios, de alguien que ha sido sometido a un dolor inmenso, de alguien que ha sido llevado al sacrificio, pero que ese sacrificio tiene resultados que son eternos. Hermanos, el Evangelio es algo tan asombroso. Usted va a cualquier lugar del mundo, va y peregrinan a cualquier lugar del mundo y en cualquier religión del mundo le van a decir, haz esto para que seas salvo, haz esto para que agrade a tu Dios, haz esto y tu deidad estará complacido contigo. Pero si nosotros vamos al Evangelio nos encontramos con todo lo que Dios hizo para que nosotros tuviésemos una esperanza. Y eso que Él hizo fue justamente lo más impensado para un Dios. Si usted ve la mitología griega, los dioses griegos son exitosos, son poderosos, tienen mujeres a destajo, tienen poder, matan a sus enemigos, controlan los truenos, controlan el fuego, controlan el mar. En fin, la mitología griega, hermano, eso es alucinante. Para el hombre que quiere éxito, para el hombre que quiere entender las cosas fácil. Pero el Evangelio se trata de un Dios eterno, soberano, que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas y que en la eternidad, hermanos, Él determinó de que salvar a su creación solo será a través del sacrificio de alguien santo, justo y perfecto, que ponga su vida en lugar del pecador que no merece nada. Para que ese pecador que no merece nada sea alcanzado en ese amor, sea justificado y sea contado como la generación de aquellos por los cuales el Mesías muere. ¿Entiendes lo que Él es? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Te asombra el Evangelio? ¿Te maravilla el Evangelio? Cantábamos acerca del incomparable amor de Dios. ¿Te asombra cuánto Dios ama y cómo Dios ama? Hermano, ¿sabes tú de que Dios nos ama tanto, de una manera tan profunda y perfecta, de que Él nunca va a aumentar ni disminuir su amor por nosotros? Si Él nos amó con amor eterno, y aún más si Él nos amó primero, y que eso no cambia. Algunos dicen, tendré que hacer esto para ganarme el amor de Dios. No puedes ganarte el amor de Dios, es imposible que te lo ganes. Y si Él te lo da, es imposible que lo pierdas. Nunca te dejará de amar Dios. Ese es el Evangelio. Es una buena noticia. Si no, no tendría razón de llamarse buena noticia. Pero así es. Y por lo tanto, si alguien le pregunta, ¿y entiendes? Sin duda, hermanos, yo no entiendo, no lo comprendo, no lo merezco. Pero es real. Y allí está este etíope, enfrentado con la verdad más grande que el hombre mortal puede enfrentar. Cómo Dios salva al pecador. Bendito sea nuestro Señor. Sin duda, hermanos, no existe posibilidad de salvación sin Jesús. Vemos, hermanos, entonces, de que allí Felipe comienza a explicarle, dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura. Amén. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Antes se acuerda usted que decíamos, hermano, les voy a contar una hermosa historia, un lindo testimonio para que usted aumente su fe. La fe no viene, hermanos, por nuestros testimonios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El Espíritu de Dios toma esa palabra. Porque fíjese usted lo que empieza a hacer Felipe. Felipe le dice que desde las Escrituras le anunció el Evangelio de Jesús. Le contó todo lo que dijimos que significa el Evangelio de Jesús. Pero hermano, lo maravilloso de esto es de que yo puedo exponer, usted puede exponer de manera magistral todos los principios teológicos y fundamentales de la fe. Pero eso es improductivo a menos de que el Espíritu Santo, que inspiró la palabra, tome esa palabra y la aplique al corazón del hombre. Y el resultado final es producto de aquello. Por eso el Señor a nosotros nos manda a predicar. Porque usted ni yo no podemos convencer a nadie, hermano, de su condición de pecador y persuadirlo de que venga a la salvación. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, lo que está ocurriendo aquí es en una transacción eterna, gloriosa, maravillosa, inalcanzable para el hombre, ni con la mejor elocuencia que Felipe pudo haber tenido, se está consiguiendo algo que es eterno. El Espíritu Santo toma la palabra que está explicando
y la está aplicando al corazón de ese etíope. Y ese etíope, hermanos, está llevando, viendo cómo su vida es descubierta delante del Dios Santo. Se está viendo que aunque es un hombre importante, que aunque es un hombre que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene riquezas, es nada delante del Dios. Es un hombre pecador, que está condenado, que no tiene esperanza. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, parte por allí. El Evangelio de Jesucristo, hermano, no es un mensaje motivacional. No parte diciéndote que eres precioso. Hermano, la predicación del Evangelio no comienza diciéndote que eres como el granito de arena que brilla en la playa. No, somos despreciables, viles, pecadores, bajo maldición. Porque a menos que no escuchemos la mala noticia, no entenderemos el valor de la buena noticia. Y el Evangelio de Jesucristo no omite la verdad de la pecaminosidad del hombre. Así que si el Espíritu Santo empezó a obrar en este hombre, partió, hermanos, convenciéndole de su condición de pecador. Pero una vez que le muestra su realidad, nos muestra la realidad de Cristo, de Jesucristo, la provisión de Dios para la salvación, el camino al Padre, la verdad y la vida, el nombre que ha sido dado a los hombres para que a través de él podamos ser salvos. Y este hombre se da cuenta que es pecador, pero se da cuenta también de que hay esperanza. Bendito sea el Señor. Pero todo esto parte desde la palabra. Y esa palabra es la que Dios usa. No usa, hermanos, las historias de gatitos ni de abuelitas solas. El Señor no usa historias conmovedoras. No usa los pianitos de fondo, ni los violines tocando de atrás. No usa las luces tenues. No, al Señor no le interesa eso. Aquí Felipe no tenía músicos de respaldo que le tocaron una melodía suave para conmover al etíope. No, no hay. No hay. Pero está lo más grande que se necesita para un evangelismo eficaz, el poder del Espíritu Santo. La dependencia del predicador en el poder del Espíritu. Y eso es lo que se desata aquí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Con esto queda en evidencia que en la ecuación de la salvación, cualquier método o estrategia del hombre queda de lado. La efectividad en el evangelismo no depende de nuestras habilidades, sino de la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu no aplica la verdad al corazón del hombre, no habrá frutos. ¿Y qué cree usted que pasó aquí? Continuamos en el verso 36. Vimos un llamamiento ilógico, vimos un encuentro inesperado, pero ahora vemos un fruto maravilloso. El etíope oyó la buena noticia de Jesucristo y su corazón fue alcanzado por la fe. Porque dijimos, es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien busca al hombre. Y si este hombre venía leyendo al profeta Isaías, sin duda tiene que haber pasado por el capítulo 11, verso 11 del libro de Isaías, que dice así. Los versos 11 y 12 del capítulo 11 dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Gloria a Dios. Para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Bendito sea el Señor. Y el verso 12 continúa diciendo: y levantará pendón a las naciones. O sea, hermanos, este hombre se va leyendo allí. Él venía llegando de Jerusalén, posiblemente ya la rechazaron, pero va leyendo Isaías y se encuentra de que Dios había considerado su tierra para desde allí traer un remanente, traer parte de un pueblo que aunque no compartía la sangre, aunque no compartía la genética, ni siquiera el color de la piel, Dios aún así había llamado gente desde ese lugar. Y si usted se encuentra, hermano, la última parte, las costas del mar, usted se acuerda, hermanos, de que en el libro de Génesis, cuando se dispersan los hijos de Noé, uno de ellos, Jafet, representa a todas esas naciones que parten hacia las costas del mar, a la gente que se fue a las tierras más lejanas. Oiga, hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque si quisiéramos por lo menos llegar hasta ahí, desde los tiempos de Noé, Dios ya tenía considerada a la gente de Etiopía. Y por lo tanto, este hombre que está aquí en un encuentro completamente, hermanos, improbable, era alguien a quien Dios había amado miles de años antes que él naciera. Bendito sea el Señor. ¿No es esto asombroso, hermanos? Es maravilloso, hermanos. Y podemos agregar,
Si él leyó Isaías 53 y está pasando lo que está pasando de aquí hasta que llegue a su casa, va a leerse todo el resto. Y lo hará con un entusiasmo. Y cuando llegue, hermanos, a Isaías 56, verso 3 al 5, va a leer lo siguiente. Si él se maravilló cuando el Señor dijo, mire, de Etiopía levantaré un pueblo, traeré mi remanente. Y él tiene que haber dicho, amén, Señor, gracias. Fíjese usted cómo tiene que haber reaccionado. Dice el texto que él iba gozoso ya. Llegamos a Isaías 56, 5, dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, no se menosprecie. Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y ni diga él, eunuco. He aquí yo soy árbol seco. No digas soy árbol seco. No digas Dios me apartó. No digas no tengo esperanza. ¿Qué cree usted que dijo el etíope cuando llegó a este punto? Estaba hablando de mí. Dios ya me conocía. Dios ya me buscaba. Bendito sea el Señor. A los únicos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Un nombre que por sobre todo nombre le fue dado a este etíope. Un nombre nuevo para él y un nombre más grande le fue revelado. Todo lo que ha ocurrido en este momento, a través de un llamamiento ilógico para llegar a un encuentro inesperado, no es más, hermanos, que el cumplimiento de una profecía gloriosamente dada por el Señor siglos antes de que todas las cosas ocurriesen. No sé si usted, hermano, se goza con esto. Nosotros pensamos de que todo se da en base a coincidencias. Nosotros pensamos de que todo se da en base, hermanos, a posibilidades. Pero en cuanto al Señor, hermano, no existen las posibilidades. En cuanto al Señor y su verdad existen las certezas. Existe, hermanos, una esperanza que no está basada en que algo posiblemente pueda ocurrir. Dios tiene un camino perfecto y ese camino lo cumplirá. Y él, hermanos, conoció a este hombre. Él amó a este hombre y por eso envió a Felipe y lo sacó de la comodidad. Y fíjese usted que no se trata del predicador. No se trata de probar cuán fiel es Felipe. Al final toda la fidelidad de Felipe, la obediencia de Felipe es para que Dios provea respuesta a un hombre a quien Dios ya estaba buscando desde antes que él naciera. Bendito sea el Señor, hermano. Ni el etíope ni Felipe habían imaginado este encuentro, pero la salvación vino y ahora este hombre entiende que su vida está unida a Cristo por el perdón de sus pecados. Bendito sea el Señor. Y dice el texto de que Felipe sigue en el carro. Sigue en el carro, caminando junto a él, andando junto a él. Y cuando encontramos en el texto, verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Oiga, hermano, era asombroso, ¿cierto?, de que el Señor hubiese hablado de los etíopes, que el Señor hubiese hablado de los eunucos. Y a eso le agregamos que también es asombroso que en medio del desierto haya agua. ¿Cuántos se gozan en eso? Los caminos del Señor son perfectos, aunque nuestros ojos vean todo lo contrario. Bendito sea el Señor. Y ayer al ver el agua, dice el texto, y lo hace de una manera bastante retórica el eunuco, el etíope. Dice así, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero dicen, hermanos, los comentaristas que esto no se tiene que leer así como lo leí yo. Aquí hay agua. No. Este hombre, cuando vio el agua, dijo, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Y eso es una pregunta retórica porque sin duda está diciendo, ¿cuándo me bautizas? ¿Cuándo me bautizas? Yo quiero identificarme con Jesús. Yo quiero ser parte del pueblo. El Señor dijo que me haría parte del pueblo de su pacto. Aquí está. ¿Qué impide? Bendito sea el Señor. O sea, ¿qué está esto, hermanos? Dios realmente ha obrado en el corazón de este hombre de una manera maravillosamente gloriosa. Hermano, esto nos deja sin capacidad de poder identificar a través de adjetivos lo que está ocurriendo aquí. Nos sobrepasa completamente. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué responde, hermanos? Y esto es lo que significa creer de todo corazón. ¿Qué significa creer de todo corazón? ¿Tener una creencia solamente emocional? No. Fíjese lo que dice este hombre extranjero,
Este hombre ajeno al pueblo de Dios, este hombre de una raza diferente, responde así: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creo que Jesucristo es un buen maestro, no creo que Jesucristo es un buen profeta, creo que Jesucristo, y vea usted cómo usa el nombre de Jesús para referirse a Él, es un nombre compuesto. El Mesías, Jesús el Mesías, el Salvador Mesías, el Salvador prometido. O sea, hay una convicción en su corazón total acerca de la persona de Jesús. No es, hermanos, una opinión. Yo opino de Jesús esto, a mí me parece Jesús esto. Yo creo que Jesús es un buen maestro, yo creo que Jesús es un hombre bueno, que enseñó cosas lindas. No, Jesucristo. Es el Salvador, Jesús. Y es el Cristo, el Mesías. Es el cumplimiento de todo lo que yo venía leyendo en el libro de Isaías. Pero no solamente creo en eso, creo que Él es, como dice el texto, el Hijo de Dios. O sea, ¿qué es esto? Una evidencia de una real y total conversión. Porque para que alguien confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué se necesita? La obra del Espíritu Santo en el corazón. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Este hombre respondió con obediencia, y las evidencias, hermanos, de esa salvación que llegó fue que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso. El gozo nuevamente como evidencia de una obra de salvación hecha en el hombre. Los tesoros no son mi razón de gozo. Ya mi cargo no es la razón de mi gozo. Ya ser un hombre importante no es la razón de mi gozo. Mi gozo está en que Cristo me perdonó, en que Él me salvó, en que sea lo que sea, Él me amó. Y voy donde voy y termino donde termine. Él es mi destino. Gozoso. Gozoso. ¿Cómo empezó el texto? El Señor tomando la iniciativa. Un ángel hablándole a Felipe. ¿Cómo continuó? Con el Señor siguiendo con la iniciativa. El Espíritu diciéndole a Felipe, acércate al carro. ¿Y cómo está terminando? Con la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Salieron del agua, se despidió y Felipe tiene que haber quedado mirando. Hermano, que el Señor le bendiga, ¿cierto? Que le vaya bien, que llegue bien a su tierra, saluda a la reina. ¿Y ahora qué queda? Estoy lejos de Samaria, estoy lejos de cualquier ciudad, no tengo dónde esconderme del sol. Y si las cosas empiezan en el Señor y continúan con el Señor, ¿cuál es la posibilidad de que cómo terminen? Con el Señor, con el poder de Dios. Y así termina. Y el Espíritu del Señor dice que le arrebató. Y de repente él aparece en una ciudad, en Azoto, cientos de kilómetros de distancia ahora en el norte. Y de ahí comenzó a predicar el Evangelio hasta llegar a Cesarea, la ciudad costera más importante que existía allí en la zona de Palestina, donde estaba estacionado el gobernador romano de ese tiempo. Hermano, si tú comienzas tu ministerio y tu obra y tu servicio con la prioridad de que Dios sea glorificado y lo continúas fundamentado allí, sin duda Él se va a encargar de que tu fin sea glorioso como que vemos aquí. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Es hermoso esto, hermanos. Un ministerio guiado por Dios a través de todo su desarrollo. ¿Qué habrá pasado con el etíope? Si usted recorre, hermano, los primeros por lo menos 400 años de la historia del desarrollo del cristianismo, se va a encontrar de que los teólogos más trascendentes del cristianismo, de la primera etapa, de la etapa patrística, si se quiere decir, de los padres de la iglesia, eran teólogos que venían de África, del norte de África. Entre ellos, hermanos, encontramos a Tertuliano, Cipriano y al más importante teólogo del tiempo antiguo del cristianismo, Agustín de Hipona, el maestro de Calvino, Lutero y todos los reformadores, que sistematizó prácticamente la doctrina de la gracia. ¿De dónde surgieron estos hombres? ¿De dónde obtuvieron la fe estos hombres? Si usted recorre la historia, hermano, de la iglesia, se va a encontrar que una de las iglesias más importantes de la historia y las primeras y las más antiguas estaban justamente en Etiopía, están en Egipto. Usted ha escuchado hablar de los cristianos coptos, por ejemplo, muy perseguidos por los grupos terroristas ISIS, por ejemplo. ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde surgió Agustín de Hipona? ¿Quién sabe? Del ministerio del etíope convertido. Si usted se encuentra, hermano, va a encontrarse que buscar que
en la iglesia de Antioquía va a haber inclusive una persona de Cirene allí. ¿Cirene dónde está? En África. Hermano, a veces nosotros no dimensionamos los alcances de nuestra obediencia. Lo que Dios es capaz de hacer con un hombre obediente, con un hombre sometido, con un hombre rendido a la voluntad del Señor. Hermanos, ¿tienes planes para servir al Señor? Si quieres, hermanos, glorificar a Dios realmente, prepárate que Dios te los estropee, te los cambie y te ponga sus planes. Dios no tiene por qué respaldar nuestras agendas. Dios tiene un plan que es perfecto. Y esos son los que Él va a respaldar. Hermanos, Dios busca a su Hijo y cuando lo busca Él siempre los va a encontrar. Nos preguntamos al principio, ¿cuándo un ministerio es exitoso? La respuesta es clara. Cuando somos obedientes, pues que Dios bendice la fidelidad y la obediencia. Y la pregunta que debemos hacernos hoy, ya al terminar, ¿estamos dispuestos a ser fieles y obedientes? Aunque las evidencias nos dicen que es poco estratégico obedecer al Señor aquí y ahora en el que Dios nos está poniendo en esta encrucijada. Constantemente, hermanos, somos personas que calculamos los costos y los beneficios. Vemos cómo esto nos conviene, en qué nos va a reportar un beneficio. ¿Cuánto gano con lo que estoy haciendo? ¿Tendré fama? ¿Seré conocido? ¿Ganaré respeto? ¿Ganaré influencia? Hermanos, sin duda este es un mal que se da mucho, sobre todo en los tiempos en que muchas iglesias están siendo manejadas igual que una empresa. Pero la iglesia es la novia del Señor. La iglesia es el cuerpo de Dios. Y por lo tanto renunciemos a confiar en nuestra propia sabiduría y dispongámonos a ser fieles a Dios aun cuando es posible que si queremos obedecer tendremos que estar dispuestos a que el Señor trastorne todos nuestros planes y cambie todos nuestros proyectos. Y quizás, hermanos, debemos aprender de que la soberanía de Dios inclusive nos demandará que vayamos a caminos desérticos, pero allí en el desierto, si estamos en obediencia y fidelidad a Dios, lo más probable, hermanos, de que veremos esa victoria gloriosa del poder del Señor que solamente está reservada para aquellos que están dispuestos a renunciar al protagonismo de su propia historia y dejar de que sea Dios el protagonista de su historia. Deja que Dios guíe tu camino, deja que Dios guíe tus decisiones, obedece al Señor. Qué bello es ver que todo lo que hemos leído hoy comenzó con un ángel hablando, comenzó, hermanos, con el Espíritu Santo dando instrucciones y termina con el poder del Espíritu Santo arrebatando a su siervo. Para que Él siga ahora en una nueva misión. Porque no hay descanso para los siervos del Señor. Hermanos, un ministerio guiado por Dios siempre será sustentado por Dios. Porque no habrá lugar donde Dios te envíe donde no te sustente. A veces decimos, ¿pero qué pasó, Señor? ¿Por qué no veo tu respaldo en esta labor? La pregunta es, ¿y estás haciendo eso porque estás obedeciendo a Dios o porque se te antojó? Porque viste que ser pastor es algo lindo, que la gente le acarrea el maletín, de que la gente le lleva la chaqueta y le limpia la banca para que se siente que quiere ser pastor. Hermano, prepárate porque así no es la cosa, así no funciona. La realidad es otra. ¿Me entiendes? Algunos dicen, soy siervo del Señor, y piensan que ser siervo de Dios es como un título. Ahí viene el siervo de Dios, limpien las cerámicas porque viene su majestad, el siervo de Dios. No, un siervo de Dios o el título siervo de Dios no es eso, no es un título, es una condición. Es una condición, no es un título que demande que los hombres se arrodillen frente a él. Lo más probable es que ser un siervo de Dios demandará o te traerá como consecuencia desprecio, rechazo, olvido, ingratitud. Pero no importa, si estás obedeciendo a Dios, Dios nunca te dejará solo donde tú le estés obedeciendo. Donde Él te envíe, allí te sustentará. Donde Él te envíe, Él te respaldará. Y fíjese usted, se llevó una ofrenda a este hombre del glorioso ministro de Hacienda de Etiopía, no dice nada el texto. Y llegó a un lugar donde todo el mundo le esperaba, tampoco. La gente cuando le vio a nosotros nos dijo, oh, aquí viene el gran Felipe. La gente dijo, permiso caballero, voy pasando, no lo conocían. Porque no se trata de ti ni de mí, no se trata de mi nombre ni el tuyo, se trata del nombre de Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y asumir el costo de aquello? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Dios? Entonces prepárate para ver las maravillas de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Un ministerio guiado por Dios es un ministerio marcado por la fidelidad y la obediencia, más que los resultados. Bendito sea nuestro Señor.